Ustedes que son padres de familia. Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ. ¡Silencio, delincuente! Hola con todos, bienvenidas y bienvenidos a Diálogos Mundanos, el podcast de Mundana, revista de filosofía. Mi nombre es Noé Puya. Y yo soy Diego Vintimilla y estaremos conduciendo este Diálogos Mundanos del programa de Mundana. Y el día de hoy, siendo nuestro primer capítulo, tenemos un invitado de lujo, Dieguito Jadán, bienvenido. Gracias, Noelia, muy buenas noches. A Diego también y gracias por la invitación. ¿Nos puedes contar primero un poquito a qué te dedicas? Y sería chévere que nos cuentes un poquito de la historia, siendo ustedes los Diegos fundadores de la revista. ¿Cómo nació esto y por qué Mundana? O sea, el término también tal cual, explícanos un poquito eso. Bueno, yo soy profesor de la Universidad de la SUAY, me dedico a la docencia y a la filosofía. Y con Diego tenemos una larga amistad y ya desde hace algún tiempo conversábamos sobre la necesidad de hacer de la filosofía algo más público y sacarlo del claustro universitario. La verdad es que eso nos motivó a que busquemos que lo hagamos en colectivo, no es una cuestión individual. Si uno recuerda la historia de la filosofía, la filosofía inicialmente fue una filosofía para la vida, una filosofía práctica, era una filosofía que no estaba ajena a los diálogos cotidianos de la gente, pues lo mismo queremos hacerlo ahora. Y lo de Mundana fue una decisión del colectivo, teníamos algunas opciones, pero quizá el término tenía una historia interesante porque uno de los padres de la filosofía moderna alemana, Kant, hace esta distinción entre una filosofía académica propia de profesores y una filosofía mundana, dice él, que sale del enmarcamiento de los conceptos que son casi crípticos para el común de las personas. Eso no quiere decir, por supuesto, que la filosofía sea una disciplina fácil, claro, sino que es algo a lo que se puede acceder. Uh-huh. Y luego se profundizará desde diferentes posiciones, visiones, experiencias, y queremos hacer eso con Mundana. Sí. Diego, y si dijéramos que a la filosofía le falta calle, ¿vos qué dirías frente a la iniciativa de Mundana, revista de filosofía? Sí, es decir, ya desde hace algunas décadas, y no solamente en el Ecuador, hay toda esta tendencia de lo que se llama filosofía pública. Y la filosofía pública lo que pretende, y se está haciendo, especialmente se ha hecho en los países anglosajones, es mostrar la posibilidad de que las personas, sin necesidad de una formación académica, puedan introducirse al ámbito filosófico, pero poco a poco adquirir, digámoslo, hay cierta jerga que sí es necesaria al momento de analizar cuestiones filosóficas. Me parece que sí le hace falta calle a la filosofía, en especial porque especialmente se han caracterizado los filósofos por hacer elucubraciones puramente idealistas. Uh-huh. De hecho, yo tenía un profesor de antropología filosófica que él nos recomendaba no leer a Kant. Él decía, no vuelvan a leer nunca más a Kant, porque la verdad es que la única forma de aprender filosofía es leyendo historia. Entonces él decía, lean a Tucídides, lean a Tácito, lean a Heródoto, y con ellos encontrarán la filosofía verdadera, la filosofía que se da en la realidad. Luego tú tienes esas consecuencias del idealismo, como el kantiano, es que tienes propuestas irreales. Como si me pongo a pensar inmediatamente, el imperativo categórico kantiano es una cosa irreal que no se puede aplicar y que sin embargo ha guiado filosóficamente muchas de las decisiones en el mundo. Entonces yo sí creo que le hace falta calle a la filosofía, pero también a la misma calle le hace falta filosofar más. Eso. Bueno, y en su segmento Noticias que ponen en riesgo a la humanidad, hoy les queríamos contar. La idea de este segmento es que de las noticias reales de la humanidad podamos encontrar elementos para que el diálogo filosófico pueda efectivamente desentrañar ciertas cosas que a veces parecen por lo cotidianas, normales y que deberían tener un poquito más de análisis. Entonces yo les quería presentar, bueno, Noé y Diego, pues cuando quieran me interrumpen, cuando quieran vamos hablando, pero hay 3 noticias que en esta semana me parecieron muy interesantes. La primera, a Elon Musk, hace pocos días en una entrevista
Le preguntan pues sobre la inteligencia artificial y él dice que existe un 20% de probabilidades de que la inteligencia artificial destruya a la humanidad. El desarrollo de la inteligencia artificial podría traer consigo riesgos para la humanidad en la medida que existe la posibilidad de que la tecnología se vuelva en contra y eso conlleve a su destrucción. Eso lo afirmó Musk en una intervención en un congreso de tecnología. Él decía que es muy difícil predecir qué sucederá con la inteligencia artificial y con esa superinteligencia, pero que probablemente, como dijo Geoff Hinton, el padre de la inteligencia artificial, sí habría un 10 a 20% de probabilidades de que nos destruya. Qué miedo. Yo creo, perdón, Dieguito, yo creo que, a ver, soy positiva, optimista en este sentido. Yo esperaría que, y no creo que suceda al estilo Yo Robot, de que se van a revelar las máquinas y nos van a atacar, pero sí creo que muchísimos empleos y o sea, las personas no van a tener empleos de aquí en muchísimo tiempo, las plazas de empleo van a reducirse un montón y en ese sentido sí creo que va a afectar a la humanidad enormemente, pero así tal cual yo diría que no. ¿Qué opina usted? Yo no entiendo bien qué será lo que quiere decir Musk con destruir la humanidad. Exacto, ¿a qué ¿Qué se será, refiere qué se refiere exactamente? con ese concepto? ¿No? Me parece interesante porque parecería a primera vista que el concepto de destrucción sería algo abrupto, intempestivo, pero no sé si es que algo así se pueda dar. Me parece que el término es confuso, porque lo cierto es que la inteligencia artificial lo que hace es invadir de manera constante, sistemática, despiadada todos los ámbitos de la vida. ¿En qué momento sabemos que se ha destruido? No sé si ya se destruiría, porque luego una palabra que le gusta criticar al Diego es la palabra de humanidad. Se destruye la humanidad. ¿Qué será eso de destruirse la humanidad? Exacto. Ahora, y en esa perspectiva, a mí me preocupa un poco que una de las personas más millonarias del mundo, que pertenece a la clase más rica del mundo, que es la que está destruyendo la humanidad, es la que vende un poco este relato apocalíptico de que van a venir las máquinas cuando ya son las propias máquinas del sistema las que están destruyendo el planeta y consecuentemente también la humanidad. Entonces, Después te van a vender la solución. Yo creo que es un tema de marketing también. Pero, o sea, no sé si han escuchado que hay esta inteligencia artificial de Google que era muy avanzada, de las más avanzadas que hay, y le preguntaron que cuál sería la solución para mejorar el estilo de vida de las personas, para mejorar el estado climático que está pasando ahorita el planeta, y la respuesta de esta inteligencia fue eliminar a la mitad de la población del planeta. Entonces eso alarmó muchísimo a las personas, pero es como que te da como que una idea escrita, así tal cual, como de diferentes factores que te dice un ejercicio matemático, te da una respuesta. Pero ¿a qué se refiere exactamente con destruir? O sea, ¿se van a rebelar, nos van a atacar, van a desarrollar tipo Era de Ultron? O sea, que... Claro, es que eso es muy cinematográfico, Ajá, ¿no? Pero causa caos. yo más bien cuando leo la palabra humanidad, siento, o más bien me imagino el sentido de humanidad. Destruir la humanidad no es destruir biológicamente, sino destruir el sentido de lo humano. Ajá, Y ahí me las parece a mí artes. que es algo que de hecho ya se está dando, Ujú. sin querer tampoco satanizar a la inteligencia artificial, que es lo que permite que de hecho podamos hacer cosas como las que estamos haciendo hoy, pero creo que no se puede analizar la inteligencia artificial al margen de lo que justo anotaste tú, Diego, el vínculo que existe entre el capitalismo y las grandes empresas que invierten en tecnología. Ujú. Porque si no hubiera ese vínculo, quizá la discusión sería otra. y Diego, tal vez preguntándote tú que eres un estudioso de la religión y de la filosofía de la religión, ¿la inteligencia artificial piensas tú que en algún momento va a poder creer o que nos va a poder disputar esa sensación de esperanza? Porque frente a lo que decía la Noe, por ejemplo, me queda la inquietud de que una respuesta de la inteligencia artificial podría parecer definitiva, que ya no hay más después de lo que el algoritmo te puede decir, de lo que la programación tecnológica te puede decir. Pero ahí cuando la gente comienza a creer en esas respuestas tan automáticas, ¿no estarían destruyendo esta noción de creencia de lo humano? Eh, lo que pasa es que el ser humano es mucho más complejo que el pensamiento lógico racional, que es el que caracteriza hasta el momento a la inteligencia artificial. Un problema que tenemos es que nosotros delimitamos de manera deliberada y perjudicial para la misma humanidad
el concepto de lo humano. Entonces, claro, pensamos que la inteligencia artificial puede reemplazarnos y ciertamente reemplaza muchas actividades humanas. Pero este sentido religioso, si tú vas a esta religiosidad humana, esta cuestión personal, es algo que todavía la inteligencia artificial parece que no podría hacer. Y no lo podría hacer porque la religiosidad humana va mucho más allá, va con un sentido de trascendentalidad del yo, de un sentimiento de completitud con lo demás. Ni siquiera es necesario que exista la figura de Dios, sino ese sentimiento de trascendentalidad es lo que caracteriza a ese hombre religioso, el homo religiosus, como dice Zunini. Ahora, yo no creo que eso se pueda hacer. Lo humano es mucho más complejo, no solamente en relación con esta tendencia religiosa, esta tendencia metafísica, sino también con otras dimensiones humanas, como el sentido emocional o instintivo del ser humano, que yo creo que hay que revalorizar, reivindicar, y que lamentablemente se ha pretendido anular durante mucho tiempo. Peor ahora con el discurso de que inteligencia artificial es igual a humano y por lo tanto lo uno reemplaza al otro. Claro. Bueno, y para continuar con este segmento y continuar con la discusión, yo quisiera presentarles la segunda noticia que tiene mucho que ver también con esta idea de lo religioso y la justificación de lo religioso respecto a las decisiones humanas y la inteligencia artificial, que está directamente comprometida en estas guerras del siglo XXI. Pero hay un comentario interesante, digamos, aterrador pero interesante, de Jared Kushner, yerno del expresidente Trump, y que es uno de los asesores de la administración de Trump, que dijo el otro día en una entrevista que hubiera sido más fácil mover a los civiles de Gaza hacia el desierto del Negev para poder acabar con la resistencia palestina de forma más fácil. Ahora, si por un lado la inteligencia artificial puede ser, digamos, o hay la probabilidad de que nos destruya, con esto que está sucediendo, con un genocidio que está siendo transmitido en vivo, ¿no se está perdiendo la humanidad? ¿O qué tiene que ver? ¿Qué nos tiene que decir estas noticias que parecen tan cotidianas y que definitivamente nos están poniendo como en un punto de insensibilización terrible? ¿Qué piensan? Díganme, no soy el loco, yo no sé. O sea, ahorita que justamente compartes estos dos temas de inteligencia artificial, es interesante cómo las personas le pueden tener miedo a algo que todavía, o sea, no tiene forma ni cara, pero que no le tienen miedo. Yo creo que el enemigo, la única razón por la que la humanidad se está perdiendo es justamente por las acciones que están haciendo seres humanos. O sea, ¿qué opina Dieguito con esta noticia tan... Lo que pasa es que, de nuevo, tiene que ver con una limitación instrumental de lo que se considera humano. Estas declaraciones que acabas de compartir con nosotros, Diego, muestran además el cinismo que actualmente se tiene al considerar a los seres humanos como cualquier cosa desechable. Los seres humanos desechables, la clase desechable que siempre hay en cada una de las sociedades. No tenemos que irnos muy lejos, es algo que pasa algo que también pasa en nuestra sociedad, en la cuencana, en la ecuatoriana, que hay una clase, la desechable, de la que nos olvidamos. Y claro, eso puede ser compatible con el espíritu de religiosidad, claro que lo es, de hecho lo es. De hecho, es compatible la religiosidad con estos sentimientos de exclusión también, porque ya la religiosidad adquiere muchísimas variantes, muchísimas formas, a la final se vuelve algo también muy personal. En cambio, lo otro tiene que ver más con la política, y eso es más complejo. Ahora, hay una cosa que a mí me llama la atención, porque desde el punto de vista de los derechos humanos, de la política, uno puede tener una posición bastante clara contra la guerra y posicionarse efectivamente en contra de lo que está sucediendo. Pero cuando se habla en materia religiosa, sí, porque el Estado de Israel se reconoce como un Estado judío, ¿podrías, Diego, tú explicarnos o tratar de entender un poco cómo es que la religión puede llevarnos a justificar ciertos actos que van contra nuestra propia especie, contra nuestro prójimo, como se llamaría en la jerga cristiana? Ese es un tema de los más complejos que existe en dos ámbitos de la filosofía, el de la filosofía de la religión y filosofía política. En esto se juntan, en el ámbito de la filosofía de la religión por la dimensión social que tienen las religiones, y en el ámbito de la filosofía política por la fundamentación metafísica que tiene lo político.
¿A qué va esta cuestión que parece un poco enrevesada, pero que es así, como se le explica teóricamente? Las religiones monoteístas se caracterizan por la defensa o la creencia en una verdad universal y que por lo tanto es la única verdadera. Todas las demás son falsas. Es una visión comprensiva del mundo, se dice, no comprensiva con H intermedia. Los monoteísmos tienden a una teología política, es decir, a aliarse la fuerza religiosa con la fuerza política y a partir de eso dominar. El cristianismo, a lo largo de su historia, ha sufrido algunas inversiones. Enrique Dussel habla de inversiones de lo cristiano. Desde el cristianismo hacia la cristiandad, que se da en el siglo XV, y desde el siglo XIX hacia el cristianismo más imperial. ¿A qué hacemos referencia con esto? A que el Estado de Israel tiene esta tendencia hegemónica que está justificada teológicamente. Eso no quiere decir que sea la única interpretación posible de una teología política. De hecho, tenemos otras opciones. La teología de la liberación, que es la que a mí más me parece interesante. Pero sí es posible, por lo tanto, comprender la política israelí, judaica, con grandes alianzas políticas y económicas, con la religión monoteísta y su teología política, es decir, el asegurar y justificar el poder y por lo tanto volverse hegemónico y excluir o destruir todo lo que no se acopla a esa realidad. Bueno, y para terminar el segmento, pero no el tema, una noticia un poco más mundana, no tan desastrosa, es una pregunta que se hace en Diario del País y dice si los hobbies están cambiando o estamos dejando de tener hobbies. Y Cintia Molina, una psicóloga clínica, dice que la primera pregunta que hace a sus pacientes es: ¿tiene hobbies? Porque no tenerlos es signo de que no se le dedica suficiente tiempo al autoplacer y se sobrevive atrapado en una diada cíclica, dice ella, trabajo, familia, familia, trabajo. En cambio, quien tiene un hobby se conoce mejor, es más consciente de lo que necesita para estar bien, y los que no, suelen tener menos interés por cultivar el goce interior. Una afición es un síntoma de salud mental. Saber que alguien come bien, duerme bien, tiene buenos amigos y algún hobby me da mucha información sobre una persona, dice ella. Y el reportaje completo decía que en este tiempo muchas veces lo que estamos haciendo como hobby, si llega a ser popular, lo terminamos por monetizar. Pero yo quería atar esta conversación que está siendo un poco más de la parte metafísica, religiosa, porque a la final, cuando una persona tiene tiempo libre, también se conecta con una espiritualidad que le encuentra también con su humanidad. En cambio, este actuar un poco autómata que tenemos, no sé, Noé, ¿vos qué opinas sobre esto? Pero también puede deberse a que estamos pensando simplemente en una dinámica tan de producción, tan de rendimiento, que no nos permite concentrarnos a pensar en qué estamos haciendo, en qué estamos construyendo nuestra vida, más allá de lo material. Totalmente, y creo que ahorita al menos en mi generación, algo que marca muchísimo y algo de lo que dices, creo que es la influencia de las redes sociales. O sea, por ejemplo, si yo hablo con mis compañeros de la U y hablábamos el otro día y decían, yo les preguntaba, ¿cuál es su hobby hoy en día? Así, ¿qué es lo que hacen así para relajarse? Y decían, ver TikTok. Y entonces TikTok todo el día, cada segundo, y son sus momentos de descanso, sus momentos de ocio. Y cuando entras a TikTok tú ves así, o sea, muchísimas propagandas, muchísimos comerciales de personas que están vendiendo, y entre esos están personas que antes era como que compartían, tocaban la guitarra, que hacían pinturas, pero eso que en un principio era compartir su arte y compartir sus hobbies, se convirtió justamente en esto de propagandas, en formas de publicidad, y ya no de tal cual el arte en sí. Entonces yo creo que hay una influencia muy grande, y creo que también así, conversando con muchas personas, ya no tienen un hobby tal cual, ya no tienen como que esa forma de expresar ni su personalidad, ni su arte, ni sus como que sus talentos, no lo plasman de ninguna forma. Es como que simplemente están existiendo y consumiendo, y eventualmente las personas que que todavía tienen un arte dentro de ellos, se están convirtiendo en un producto. Entonces, yo creo que es una influencia directa de las redes sociales. No sé qué opina usted, Dieguito. Diego, solo para darte paso en tu pregunta, también traje esta para explicar un poquito,
porque Mundana, revista de filosofía, y lo que hace el colectivo y este podcast son iniciativas totalmente autogestionadas, voluntarias de un colectivo de personas que decidieron hacer de la filosofía un ejercicio también de encuentro, de comunidad. Y quería decir esto para que la gente sepa que Mundana no monetiza, primero, no monetizamos los hobbies, pero quería preguntarte, cuando el homus religiosos del que vos hablabas, podríamos decir que la gente piensa que una persona muy religiosa es muy concentrada, muy espiritual y se dedica mucho a eso. Pero ¿no sería también una forma de un hombre distraído, del homo distraído, de la persona que se aparta un poco de los problemas del mundo para encontrarse consigo mismo? Claro que sí, das en el clavo, Diego, porque aquí puede ser muy útil como recomendación de lectura el libro Homo Ludens de Huizinga. O también tiene un muy bonito estudio, un libro que es recopilación de ensayos Agamben de infancia e historia. El juego comparte, digámoslo, una identidad ontológica con lo religioso, con lo sagrado. Es decir, tanto el juego como lo religioso pretenden romper el tiempo ordinario, parar el tiempo, perder el tiempo, conectarnos con aquello que no es productivo entre comillas, por supuesto. Hay quizá también, pero es que hay muchas referencias muy interesantes para esto. Mircea Eliade tiene unas muy buenas explicaciones de esta ontología primitiva de la que él habla. Una ontología que es previa a la que se da la ontología en la modernidad, es decir, la modernidad que tiene a las ideas de progreso, linealismo y productividad como bases de lo humano. La idea en la ontología primitiva que todavía se da en las sociedades, es decir, es una ontología no superada, sino solamente en los libros de texto. En los libros de texto se supone que ya se superó, que es algo que queda para tiempos previos a la modernidad. Lo cierto es que cada persona, de diferente forma, por diferente camino, busca para sobrevivir en este sistema, especialmente hoy, esos momentos de parar el tiempo, de conectarse con un tiempo sagrado, con un tiempo primordial, un tiempo que nos une con lo más importante, con ese sentido de trascendentalidad hacia los otros. Y por supuesto, como tú dices bien, Diego, recordando la filosofía del colectivo de Mundana, se trasciende el yo para hacer comunidad. Ya no hay el sentido del yo, sino hay el sentido del nosotros. Y eso, por supuesto, actualmente son solamente momentos que se viven cotidianamente. Momentos porque luego tenemos que retomar el camino para poder seguir produciendo. Lamentablemente, hoy el juego, como muy bien ustedes han comentado, al ser parte del capitalismo, viene a ser esto que el Echeverría habla de etos barroco, ¿no? Nosotros hacemos la fiesta, el carnaval, como momentos de pausa en el capitalismo para poder tomar fuerzas y después continuar en la misma lógica. Pero ¿cómo puedes culpar a las personas si hacen eso, si es que uno no hace eso, si es que no se para el tiempo, sea a través del juego, sea a través de la religión? No se podría vivir en ese sistema. Hay tanta presión, hay tantos intereses cotidianamente que además están interiorizados en lo humano, que se vuelve imposible sin el juego. Entonces sí, el juego es fundamental. Lo lamentable es que se ha capitalizado y eso pone en riesgo incluso este sentido primordial del juego. Creo que lo que nos contabas, Dieguito, va perfecto con el tema de los highlights mundanos. Y justo que estamos pasando estas épocas de Pascua, justamente yo hablaba con unas primas chiquitas y les decía como que, ay, ¿se acuerdan lo traumático que era que nos obligaban a ver la Pasión de Cristo? Y mis primas chiquitas tienen entre 15 a 14 años. Ya no somos tan chiquitos. Ya no somos tan chiquitos. Y ellas decían como que no, pero ¿qué es esto de la Pasión de Cristo? O sea, como que hay una película de eso. Y yo dije, ¿cómo es posible que no les obligaron sus padres como obligaron a mí a ver entera toda la Pasión de Cristo? Entonces hablamos de cómo han cambiado las tradiciones a lo que era, bueno, mi época, a las épocas actuales.
y todas las tradiciones que nos obligaban a hacer nuestros papás, o sea, y justo hablábamos con mis primos porque creo que poquito a poquito la Semana Santa va perdiendo el efecto que tenía antes. Para mí, antes sí era una cosa chuta. Efectivamente, Semana Santa, o sea, se cumplía y yo no comía carne los viernes y tal cual como me decía mi mami. Y ahorita ya ni siquiera hemos festejado, ya no hay la fanesca, ya no, al menos en mi familia, ya no hay las tradiciones que habían antes. Qué pena. Sí, no, tristísimo, pero bueno, parte de la evolución familiar, creo yo, porque cada vez somos menos también. Y algo que hablamos con mis primos, justamente que les pedí un feedback para este tema, nos decían, Calan, que el día Viernes Santo, que era de comer la fanesca, la tradición, no sé si era en general, por lo menos en mi familia, era de no comer en todo el día, era una ayuna hasta que sean las 4 de la tarde para comer la fanesca. Y me acuerdo que en mi caso mi mamá nos hacía subir una montaña de Andacocha, no sé si han escuchado la montaña de Andacocha, que es en el Vía Crucis, una subida de 3 horas, y yo tenía menos de 9 años y yo iba semi desmayada y así, porque era todo en ayunas, y decía, vaya, qué tradiciones tan exóticas, vaya pues, ¿no? Entonces, no sé cómo ha cambiado en sus vidas, dentro de sus familias, en su dinámica familiar, cómo es hoy en día su Semana Santa. Como es la Semana Santa de mi familia. Bueno, todavía se mantienen algunas tradiciones, tampoco, no somos una familia de personas de una religiosidad tan presente de manera cotidiana, salvo nuestra mater familia, que es quien nos acoge a todos en esos días. Pero eso no sorprende, la verdad es que con el tiempo ese tipo de prácticas litúrgicas se pierdan, porque hay que distinguir dos cosas cuando se habla de las fiestas religiosas. Y es una, la religión institucional, que es lo que pretende la religión institucional, que es lo que, cómo construyó cierta práctica religiosa, cierta liturgia, la religión como institución, y luego cómo la acogen los ciudadanos y ciudadanas, las personas de a pie, el pueblo. Y cómo la acogen es lo que se llama la piedad popular, la piedad popular. Y la piedad popular puede adoptar muchísimas formas. Entonces, puede cambiar de un año al otro porque siempre hay un gran diálogo entre una práctica cultural con otras prácticas culturales. Y vivimos en mundos en donde hoy, por el acceso a la tecnología, por el acceso a otras realidades, a través por lo menos del celular o la computadora, vamos adoptando nuevas u otras prácticas religiosas y se va haciendo una piedad popular que es una mezcla de varias cosas a la vez. Con esto, este es un problema para la religión institucional, porque claro, se pierde el sentido, se vacía de contenido, pero al mismo tiempo no puede dejar de apoyar ese tipo de prácticas porque renuevan el espíritu religioso, siguen siendo muy efectivas, porque funciona como el juego, como decíamos hace un momento, ¿no? Por un día por lo menos rompemos el tiempo ordinario y comemos fanesca. Puede a algunos gustarles, a otros no les gusta, pero lo cierto es que se rompe la historia. Esto, aunque se quiere capitalizar, aunque se quiere hacer de esto un negocio, lo cierto es que sigue siendo una práctica religiosa que tiene un sentido para muchísimas personas, tiene un sentido. De ahí la religiosidad va cambiando y todavía quizá en nuestra ciudad no se ha visto tan afectada por la globalización, si se quiere decir, y se sigue mirando mucho. Yo estuve la semana pasada, me parece justo hace 8 días, en la que se llama la procesión de los pasos. De los pasos, sí. Estuvo muy interesante. La cantidad de gente que hubo en el centro histórico era impresionante. De fieles católicos que luego iban y claramente curiosos, sí. En efecto. Yo no soy curioso. Yo, aunque me considero una persona agnóstica, lo cierto es que valoro muchísimo la práctica religiosa. Y a mí me llena mucho como una forma de romper lo cotidiano. Eso a mí me gusta mucho porque a mí me fascina las personas que creen con esa convicción y esa esperanza, y a mí me da esperanza. A mí me da consuelo. Entonces, no, yo fui por verdadera convicción y porque parece que hay que cuidar ciertas prácticas religiosas. Luego podemos ver desde otras perspectivas sociológicas
sobre las consecuencias de ellas, pero digamos que desde la filosofía de la religión tienen un sentido humano muy importante porque llenan esa dimensión humana tan olvidada por lo cotidiano. Ahora, no sé, Noé y Diego, si les pasa ahorita que me vino así como un flashazo, porque yo me acuerdo que Charlton Heston, y la voz de este es Charlton Heston en Ben-Hur, era también un elemento que cohesionaba intergeneracionalmente la familia, porque todos teníamos un solo canal de tele o una programación muy reducida donde veías o Ben-Hur por un lado o La Pasión en el otro y se iba repitiendo entre uno y otro canal. Pero también era un sentimiento de mucha tristeza, de un recogimiento. Y en cambio ahora, en las redes sociales, vos ves la Semana Santa y estás inundado de fiesta. O sea, un montón de gente, tal vez ya comunidades más practicantes o lo que sea. Pero en las dinámicas más laicas, más comunes de nuestro entorno mundano, la gente ha perdido un poco el rito. Y aunque no soy practicante, creo mucho en esto que Nietzsche hablaba, de la mitopoiesis, ¿no? De que ninguna cultura sin estos mitos fundacionales tiene esta fuerza creadora y constructiva. Entonces, creo yo que ahí también hay un elemento que pone en tensión, porque no es que la gente está siendo más feliz, porque tal vez terminas la Semana Santa bastante más endeudado porque te fuiste a la playa cumpliendo el mandato de irte a la playa o emborrachándote, pero no tuviste este espacio de recogimiento que más allá de la práctica cristiana, que como dice el Diego, yo también la siento un poco... O sea, le tengo envidia a los cristianos porque creo que encuentran realmente un momento de liminalidad respecto a la vida general. Pero tiene mucho que ver con esta monetización en la vida que estamos teniendo. No sé, eso es lo que pienso. Sí, no, igual. ¿Han visto La Pasión de Cristo? Sí. Es fuertísima. Yo me acuerdo que terminaba llorando y quise ver una partecita justo para venir al podcast y no pude porque dije voy a terminar llorando otra vez. Y me acuerdo que era este momento en el que te sentabas con toda tu familia y aunque era como que te ponías a llorar con todos tus tíos, era como que un momento muy así de familia, abracémonos y amémonos porque Jesús murió por nosotros en la cruz. Entonces era como que un momento en el que, o sea, ya hoy en día en mi familia al menos ya no existe estos espacios donde te sientas a ver una película y puedes llorar con tu abuelita, con tu tía y con tu primo. O sea, sí creo que era un momento, estos pequeños momentos que nos daba, a pesar de que igual ya no somos religiosos, que nos brindaba la religión, que eran muy valiosos y que se están perdiendo poquito a poquito. Y sí creo que es justamente por estos... Ahora lo toman como vacaciones y se van a la playa y se hacen funda y yo creo que esa pérdida del valor de lo religioso de estos feriados es lo que está también separando muchísimo a las familias. Pero yo creo que eso además le conviene mucho al capitalismo. Es decir, ahí 100%. es tan complejo porque al mismo tiempo Moltmann, uno de los grandes teólogos de la liberación alemanes, hablaba de la teología política de la cruz y él quería revalorizar o reivindicar aquel Jesús sufriente, el que murió y su opción eran los pobres, los humillados, los oprimidos, y que no era aquel que estaba con los poderosos. Cuando la cultura, la cultura y en el ámbito del arte específicamente, aborda este tipo de temas, hay varias películas, quizás de la que tú hablabas, Diego, o quizás esta de Mel Gibson, ¿no? Es la que dirige Mel Gibson. Claro, hay un uso muy interesado también de la figura, pero me parece que sí es útil recordar ese cristianismo más primitivo, que puede ser ese cristianismo que además es, digamos, una confluencia de diversas creencias griegas, paganas, judaicas, pero que esa quizá nos pueda ayudar a soportar y a combatir el capitalismo que vivimos hoy. Y yo en la religión veo una esperanza, no en cualquier religión, no de cualquier forma, pero me parece que estas cosas que están pasando ahora finalmente parecen indetenibles, pero al mismo tiempo tienen un costo alto para la humanidad, pese a que se quieran disfrazar como ejercicios de libertad. Bueno, listo. Muchísimas gracias por todos estos comentarios. Terminamos con los highlights mundanos. Diego. Bueno, sí, a todas las personas que nos escuchan en Diálogos Mundanos, muchísimas gracias. Este es el primer programa de Diálogos Mundanos. Perdonarán cualquier error, esperamos de la práctica con la Noé ir mejorando la técnica. No somos comunicadores, hacemos filosofía, la Noé es arquitecta y hacemos filosofía mundana. Al Diego que nos ha acompañado.
A la Universidad de Cuenca quiero agradecerle muchísimo por los espacios que nos brinda del estudio de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. A David Minchala, que nos acompaña en los controles del día de hoy. Sin él no sería posible tampoco este programa. Y Diego, no sé, yo quisiera terminar este programa, bueno, que nos recomiendes, porque hay que ir a Mundana, porque hay que ver Mundana, porque hay que leer la revista, vos como fundador, como escritor, como todo lo que pasa en Mundana. Danos tu último mensaje y tal vez, si la curia nos está viendo, no sé si nos odie o nos quiera por este programa, pero la idea es eso, que el debate No nos se pueda cancelen. profundizar y que ustedes puedan desde sus ordenadores, computadoras, pantallas, comentar efectivamente qué es lo que la filosofía mundana puede aportar a este mundo. Bueno, primero les agradezco mucho por la invitación, Noelia y Diego. Me ha parecido temas muy interesantes y además me han permitido hablar de cosas que yo sé, tantas otras cosas que ignoro inmensamente, pero por lo menos de estas algunas sí manejo, así que les agradezco por conducir hacia eso la conversación porque uno se siente cómodo, así que les auguro lo mejor para el programa. Y luego, ciertamente que empezamos poquitos en el colectivo, pero este momento ya somos bastantes, somos un grupo interesante, heterogéneo, con diferentes ideas, experiencias, incluso ideologías, y escribimos desde donde podemos, lo que queremos. La idea es no solamente, por supuesto, leernos entre nosotros, sino que otras personas también nos puedan leer. Así que por eso también hacemos algunos espacios públicos en donde ponemos a veces ciertos temas a discusión pública, o el podcast que están iniciando ustedes. Así que me parece fenomenal. La gente, si quiere sumarse a Mundana, pues las puertas siempre están abiertas. ¿Dónde les encuentran a los mundanos? En revistamundana.es. Y también en nuestras páginas en Instagram y en Facebook como Mundana Revista de Filosofía. Así que nada, les agradezco de nuevo por todo y que les vaya muy bien, y a todos los que nos escucharon también. Muchísimas gracias, Dieguito, gracias, Diego, y gracias a la revista Mundana por permitir estos espacios de la Universidad de Cuenca. Nos veremos en un próximo capítulo. Adiós.